Bueno, yo he tenido tenido la gracia, no la gracia, pero las bendiciones de rehabilitar perros y entrenar gente. Esta vez el sentimiento es lo que me atrajo a mí. Después conocer a todos ustedes, claro, que todavía no he mencionado tu nombre, se llama Pomi, porque realmente como que nos conocíamos desde antes, ¿no? Sí, que sí. Hemos estado trabajando, ahora es el primer día que tenemos libre. Acabamos de trabajar porque él estaba conmigo todos los días por 7 semanas, desde tempranísimo en la mañana hasta las 9:30 de la noche. Entonces realmente ahora es el primer día de descanso. Y realmente es una hermandad que existió desde el principio y pues terminó mucho más fuerte, la verdad. Empecé a entrevistarte, empezamos a platicar como si no hubiese nadie aquí, pero realmente va a haber otras personas que... ¿Quién es él? Pues este es mi hermano. Muchas gracias. Y una cosa que tenemos en común también es ser autores de libro, que mucha gente no sabe que eres autor. ¿Por qué te llevó a cabo escribir un libro? Especialmente de recetas. Sí, es un libro de cocina para perros. Cocina para perros. Realmente la motivación es la ayuda. Durante todo este tiempo, este trabajo no deja de ser muy artesanal, ¿vale? Se va conquistando a la gente, yo también educo a la gente, trato de educar, ayudar a la gente a comprender mejor el mundo de los perros y a comprender mejor a sus perros y de esa manera mejorar la vida de los perros y siempre además mejora directamente la vida del humano. Bueno, el perro gourmet. Bueno, pues dime, ¿por qué empezaste a escribir este libro? ¿Qué te nació? Como te contaba, fundamentalmente era una manera de ayudar, ¿no? Yo después de tantos años, quizás lo único que te desmotiva un poco es eso, ese cuentagotas, esa ayuda tan puntual de persona, y en el fondo quería hacer algo que tuviera un poco más de trascendencia, que llegara por lo menos a unos cuantos más a la vez, ¿no? Y de alguna manera el mercado, pues hay muchísimos libros de adiestramiento, psicología, etología, comportamiento animal, razas... Y yo nunca me sentí identificado con ese tipo de mensaje como tal. Sí lo utilizo, es una herramienta, todo eso es algo que usamos en nuestro trabajo. Y quería dar otra nueva visión, una cosa mucho más, digamos, lúdica, y que invitara también a disfrutar con tu perro, ya no en la parte esa técnica de saber cómo se sienta o por qué levanta la pata o levanta la oreja, sino decir, ¿por qué no disfrutamos de la pura y simple relación de tú y tu perro? Y una manera de disfrutar para mí maravillosa es la comida, y es compartir y crear una serie de recetas que yo mismo he aplicado en mi propio centro para alegrar la vida de mis perros y salpicar lo cotidiano de momentos especiales, días especiales. En Navidad en algunos días especiales hacemos menús especiales también, y yo le recomiendo a la gente que a veces compartir un bocadillo con tu perro en la montaña es una manera mucho mejor de conseguir una buena llamada que 10 horas de adiestramiento técnico. Eso para mí es lo que mejora infinitamente el vínculo. Esa es la receta. Esa es la receta, sí. Y ese es el motivo del libro. Y además el libro está hecho para ayudar a las protectoras. Eso es lo que me gusta todo lo que dices, porque tenemos mucho en común, pero al final, eso que dijiste es un bocadillo con tu perro en las montañas, tiene más impacto que decirle al perro ven 10 veces. Esa es la receta. La receta para mí de lo que tú haces es ese mensaje tan íntimo que tenemos en común, y cada quien lo expresa de diferente manera. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu meta como padre? Amazing, increíble, ¿no? Aparte que es un regalo, como siempre lo has dicho. Pero ¿cuál es tu meta como humano hacia nosotros con lo que tú sabes hacer con los perros? ¿Qué quisieras? Quisiera fundamentalmente acabar con el sacrificio, con el maltrato, que la formación a la gente hiciera que todo el mundo evolucionara realmente acorde al siglo que vivimos ya, que estamos siglo XXI y siguen pasando las mismas cosas que en el XIX y en el XVIII, y eso no es justo para la naturaleza, porque creo que lo que hagamos contra la naturaleza va a revertir contra la propia humanidad, y al revés, en cuanto la gente sea capaz de descubrir que el reencuentro con lo natural
con descubrir y aprender de las propias tribus amazónicas, africanas, que son los que siguen teniendo ese vínculo, ese respeto a la naturaleza, a los árboles, a los peces, a cualquier ser vivo, tienen el mismo derecho que nosotros para estar aquí, somos todos compañeros de viaje. Por eso también veo mi finca desde arriba, porque el mundo habría que verlo desde arriba, no localmente, a través de fronteras, pequeños espacios, no tiene sentido. Creo que cuando la gente se dé cuenta de que somos una especie de barco inmenso y somos todos parte de la tripulación, todo entonces va a funcionar mejor. Es un poco lo que ha ocurrido también durante el rodaje del programa. Se ha formado aquí un equipo que todos hemos tirado del barco y nadie lo ha visto desde un punto de vista localista o personalista, sino que todos hemos compartido, y esa especie de cosa amorosa que se ha formado creo que es el éxito para el futuro. Con los animales tenemos ahí un camino y una tarea que hacer. No vamos mal, pero se puede hacer mucho más. Ese es el objetivo. Es el positivismo de ti. Pues yo comparto y estoy más que de acuerdo en tu meta. Y tienes un hermano mexicano que vive en los Estados Unidos y pues un placer conocerte, amigo. Un placer. Igualmente, César. Bueno, España, no te dejo sola. Aquí está. Gracias. Ahí está.